Del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25 y siguientes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Yo te confieso, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, oh Padre, porque así fue beneplácito delante de ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos, hermanos, cuántos medios usa el Señor para atraer a sus oyentes a la fe en Él. En primer lugar, por las alabanzas tributadas a Juan Bautista, pues por el hecho de demostrarles que había sido varón grande y maravilloso, afirmaba Jesús que eran dignas de crédito las cosas por aquel dichas, por las que justamente el precursor había tratado de llevarnos a su conocimiento. Es el precursor quien nos mostraba el camino, es decir, a Cristo. Otro medio que usa el Señor, por su propia sentencia, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que los arrebatan. Palabras con que el Señor quería incitarlos y aún así empujarlos, animarlos. Otro tercer medio es por el hecho de mostrarles que todos los profetas habían ya terminado, puesto que ello ponía bien de manifiesto que Él era aquellos que habían de antemano anunciado. Otro medio, hermanos, que usa el Señor para acercarnos a Él, haciéndolos ver que cuanto tenía que hacer todo lo que había hecho, que es lo que quiso significar por la comparación de los chiquillos que juegan en la plaza. Un quinto medio que usa el Señor para traernos es por medio de las maldiciones contra los que no creían, contra los que habían dirigido terribles amenazas. Un sexto medio, estimados hermanos, es dando gracias ahora a su Padre por los que creen, porque aquí dice: Te confieso, Padre, tanto vale como te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, dice, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Señor se alegra que se pierdan los sabios y prudentes y que no conozcan estas cosas? De ninguna manera. No, es que es el mejor camino de salvación era no forzar a los que rechazaban y no querían aceptar su enseñanza. De este modo, ya que por ese llamado no habían querido convertirse, sino que lo rechazaban y lo menospreciaban, por el hecho de sentirse reprobados, vinieran a desear pues su salvación. De este modo también los ricos, los sabios y los prudentes, al sentirse rechazados por el Señor, eso les anima a seguirle al Señor, a buscarle a aquel que le rechaza, a buscar su aprobación del Señor de los señores. De este modo, también los que habían atendido vendrían a ser fervorosos, porque el haberles a estos revelado estas cosas que era motivo de alegría, mas el haberlas ocultado a los otros, no ya de alegría, sino de lágrimas. Y también estas derramó el Señor cuando lloró sobre Jerusalén. No se alegra pues por eso, sino por lo que no conocieron los sabios, lo conocieron los pequeñuelos. Como cuando dice Pablo: Doy gracias a Dios porque erais esclavos del pecado, pero obedecisteis de corazón a la forma de doctrina de la que fuisteis ustedes entregados. No se alegra pues Pablo que hubieran sido esclavos del pecado, sino que no obstante haberlo sido, gozaron luego de tan altos dones de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los sabios que rechazan al Señor? Llama aquí el Señor sabios a los escribas y fariseos y los hace así para iniciar el fervor de sus discípulos, al ponerlos delante de qué bienes se concedieron a los pescadores y perdieron todos aquellos sabios. Mas a llamarlos sabios, no habla el Señor de la verdadera sabiduría, que merece pues toda alabanza, sino de aquellos que se imaginan poseer por su propia habilidad. De aquí que tampoco dijo, se les has revelado a los necios, sino dijo a los pequeños, es decir, a los no fingidos, a los sencillos.
a hacer ver el Señor que no inmerecidamente, sino con toda esta razón, fueron privados aquellos presuntos sabios de gozar de estos bienes. Fueron privados aquellos presuntos sabios de gozar estos bienes. Es una nueva lección que nos da para que nosotros apartemos de toda soberbia y sigamos al Señor con sencillez. La misma que Pablo nos reitera con más energía cuando escribe en la carta a los Corintios. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio, porque así muestra la gracia de Dios. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué dirige Jesús su acción de gracias al Padre? Por la misma razón porque en otras ocasiones ruega y suplica también a su Padre. No es la primera vez. Es una manera que mostramos el infinito amor que nos tiene. Y lo mismo hace aquí Jesús. Porque también aquí nos da pruebas de su infinito amor. Por otra parte, les da a entender también a aquellos sabios y prudentes que no le habían perdido a él, sino también a su Padre. Porque lo mismo que él había mandado a sus discípulos, no arrojéis lo santo a los perros, lo cumplía él anticipadamente, de su propia voluntad y la del Padre, de la suya propia también, porque se alegra y da gracias por el hecho que da a su Padre, pues tampoco éste lo hizo porque él hubiera suplicado, sino porque de suyo movió a todos ellos a dar gracias al Padre. Porque así dice que fue su beneplácito, es decir, porque a ti te dio la conveniencia, porque a ti te gustó. Ahora, ¿y por qué les fue esto oculto a los escribas y fariseos? Oye, como lo dice Pablo, estimados hermanos, porque buscando establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahí el gran pecado de los sabios. No someterse a la justicia de Dios, sino ellos mismos por su propia voluntad, hacer justicia por sus propias manos, por sus propios medios. Consideremos, pues, hermanos y hermanas, qué sentirían, pues, naturalmente los discípulos al oír al Señor hablar así. Lo que los sabios no habían conocido, lo habían conocido ellos, unos pescadores, y lo habían conocido por permanecer, pues, pequeños cerca a Jesús, y lo habían conocido por revelación de Dios, no por carne humana. El Evangelio de Lucas, por su parte, cuenta que el mismo momento en que llegaron los 72 discípulos y le refieren al Señor, pues, lo que le habían pasado con los demonios que ellos expulsaban, que curaban enfermos, entonces fue cuando él se regocijó y dijo estas palabras, que a la vez que habían de iniciar más su fervor, eran también un aviso de humildad. Hey, tú de los 72, el Señor ha obrado milagros por tus manos, pero sé humilde. Y Jesús exclama, gracias Padre por haber revelado esto a los pequeños. Era una llamada de atención también para aquellos que vinieron experimentando el poder de Dios. Y es que como naturalmente habían de sentir algún orgullo de haber expulsado a los demonios, también por allí trata el Señor de reprimirlos. Lo que había sucedido era obra de revelación divina, no fruto de su propio esfuerzo. Por eso que Jesús pone énfasis en abominar contra el orgullo, en aplastar el orgullo. Justamente los escribas y los fariseos que se tenían por sabios habían pues perdido aquella gracia. A su propio orgullo se lo debían. Luego, si por su orgullo les fue ocultado este conocimiento de las cosas de Dios, temed también vosotros, les dice, y manteneos pequeños. Vuestra pequeñez fue causa de que vosotros gozáis de la hora de la revelación, pues como este orgullo los privó a ellos de ese conocimiento. Porque es de notar, hermanos, que cuando el Señor dice, se lo escondiste, no por ello afirma que Dios lo hiciera todo, como cuando dice Pablo, Dios los entregó a su sentido reprobado y cegó sus pensamientos. No habla ahí de Dios como quien obró todo eso. No fueron no fue Dios el que oculta, sino que fueron ellos los que tuvieron la culpa. Así hay que entender aquí que es
ocultar y revelar. En esta pequeña oración que Dios Jesucristo realiza al Padre, muestra su dignidad como hijo, ya que el Señor había dicho, te confieso, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y lo revelaste a los pequeños, para que nadie pensara que hablaba así por tener el mismo que el poder y no ser capaz de hacer lo mismo que el Padre. Prosigue diciendo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ese era como decirles pues a los discípulos que se alegraban de haber expulsado a los demonios, algo así. ¿Por qué os maravilláis ustedes, pescadores, que los demonios les obedecen? Todo es mío, todo me ha sido entregado. Mas, si ustedes oyen la palabra que les he entregado, no por ello te imagines una entrega a la manera humana, pues. Si el Señor la emplea aquí es porque quiere que nos imaginemos a dos dioses, no a dos dioses, porque si bien es cierto, Él es el engendrado y a la vez dueño y soberano de todas las cosas, por otros muchos testimonios nos los pone Él de manifiesto que viene, todo lo que tiene de Él, viene del Padre. Seguidamente podemos ver aún con más claridad cuando dice el Señor, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce a nadie sino el Hijo. Los ignorantes pudieran pensar que no hay enlace entre esta sentencia del Señor y lo anterior dicho. Sin embargo, lo hay una relación estrecha entre estas dos sentencias, entre nadie conoce al Padre y también la sentencia, gracias Padre, porque lo has revelado a los pequeños. En efecto, hermanos, como él había dicho, todo me ha sido entregado por mi parte, prosigue. ¿Y qué maravilla es que sea dueño de todas las cosas, cuando tengo algo más grande que esa soberanía? Pues conozco al Padre y soy de su misma sustancia. Yo no soy grande solamente porque pueden ustedes obrar estas maravillas, expulsar demonios, curar enfermos. Jesucristo se muestra más grande porque solamente el Padre le conoce al Hijo y Él solamente conoce al Padre. Y notad, hermanos, que en el momento en que el Señor dice esto, cuando ya sus discípulos habían recibido en las obras pues una prueba de su poder. Recuerden que en el Evangelio de Lucas muestra cómo los discípulos, los 72, habían estado expulsando a los demonios. Es decir, los discípulos habían recibido las mismas obras, el poder, sino que ellos no habían hecho estas obras por su poder mismo de ellos, sino que habían hecho estas maravillosas obras grandes en nombre de Jesucristo. Además, también había dicho, lo has revelado a los pequeñuelos. Ahora hace ver que también esta revelación es obra suya, porque nadie, dice Jesús, conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y también dice, estimados hermanos, Jesús, vengan a mí todos los que trabajan, todos los que están cansados. Ahora, hermanos, cuando con estas palabras ha excitado nuestro deseo de seguir a Jesús y les ha demostrado su inefable poder, su amor, les dice, convidándoles pues a que le sigan. Venid a mí todos los que estáis cansados y estáis cargados, y yo os aliviaré. No este o aquel, sino todos los que tienen preocupaciones, todos los que sienten tristezas y están en pecado. Vengan, no porque os quiera pedir cuentas, sino porque quiero perdonar vuestros pecados. Vengan no porque yo necesite de vuestra gloria, sino porque anhelo vuestra salvación, porque yo, dice, os aliviaré. No digo solamente os salvaré, sino lo que es mucho más, os pondré seguridad absoluta. Yo los aliviaré. Yo os salvaré. También habla del yugo suave y de la carga ligera. Dice, tomen sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, porque soy yo manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas,
Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. No os espantéis, dice el Señor, al oír hablar de yugo, pues es suave. No tengas miedo, porque habla de carga, pues la carga es ligera. Pues hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo nos habló anteriormente de la puerta estrecha y del camino angosto? Eso es cuando somos tibios, hermanos. Cuando damos espiritualmente decaídos, porque si cumplimos sus palabras, su carga es realmente ligera. ¿Y cómo se cumplen sus palabras? Esto ustedes se preguntarán. Pues siendo humildes, mansos, modestos. Esta virtud de humildad es en efecto, pues hermanos, la madre de toda filosofía, la madre de toda perspectiva. Por eso, hermanos, cuando el Señor promulga aquellas divinas leyes al comienzo de su misión, por la humildad empezó. Y lo mismo hace aquí ahora, a la vez que señala que para ella es el más alto premio, la humildad. Porque no solo dice, serás útil a los otros, sino que tú mismo, antes que nadie, encontrarás descanso para tu alma. Encontrarás, dice el Señor, descanso para vuestras almas. Ya antes de la vida venidera, te da el Señor este galardón. Ya aquí te ofrece la corona del combate. Y de este modo, a la vez que nosotros nos ponemos, te hace más fácil aceptar su doctrina. También los hermanos, siguiendo esta exhortación a la humildad, dice el Señor, ¿qué es lo que tú temes para decirle sí al Señor? ¿Quedar rebajado por la humildad? Miren al Señor, consideren los ejemplos que ha dado el Señor. Verás con evidencia pues la grandeza de esta virtud. Dice Jesús, aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Por el provecho que ellos habían hecho esas mismas cosas, porque encontrarán descanso de vuestras almas, porque el Señor los aliviará. Mas en fin, si nosotros todavía nos parece que la virtud de la humildad es una cosa difícil, consideren que aún más difícil es el vicio. Eso justamente da a entender pues el Señor por el hecho que no primero tomen mi yugo, sino ante todo, venid a mí los que están cansados. No primero carga la cruz, sino ven a mí los que están cansados. Lo que valía decir como respecto al pecado que produce fatiga y carga pesada es incomparable. Porque no habló el Señor solo de cansados, sino también de cargados. Lo mismo también decía el profeta en el Salmo 37, al describir pues la naturaleza del mismo pecado. Dice, como carga pesada me cargaron sobre mí. Lo mismo dice Zacarías cuando describe el pecado, lo llama talento de plomo en Zacarías 5:7. Y así lo demuestra la experiencia misma. Nadie es en efecto nada en efecto pues pesa tanto el alma, nada ciega tanto la inteligencia y la bate hasta el suelo como la conciencia del pecado. Nada en cambio presta tan ligeras al cuerpo humano, nada levanta tanto al cielo como la posesión de la justicia y la virtud. Si no, miren, ¿qué más pesado, dime, que no poseer nada, volver la otra mejilla, no poder volver a golpear, no poder volver golpe por golpe, morir de muerte violenta? Sin embargo, si abrazamos esta forma de pensar, todo eso se nos será más fácil y ligero y hasta se convertirá en una fuente de placer. Bien, pudiéramos nosotros atestiguar esto mismo aquellos diariamente se lamentan en tantas preocupaciones y que tienen por la vida insoportable. No así los seguidores de Cristo, que ríen y que viven jubilosos y se glorían de su pobreza más que los de reyes de su diadema.
Por muchas consideraciones también pudiera todavía demostrarse evidentemente, hermanos, que el yugo de la virtud es suave y ligero. Pero muchos consideramos y nos placemos en las cargas que conlleva consigo el pecado. No temamos, por tanto, hermano, ni huyamos de un yugo que te libra de todos tus males. Ponte más bien debajo de él con todo fervor y entonces veremos claramente cuán suave es este yugo. Ese yugo, hermanos, que no oprime tu cuello, sino que solo te impone por razón de disciplina, para enseñarte a caminar derechamente, para conducirte por el camino real, para preservarte los abismos de un lado a otro, para hacerte pues recorrer, hermanos, con facilidad la senda estrecha. Ahora pues, hermanos, ya que tanta es la seguridad que expresamos y tantos son los bienes que nos procura, tanta la alegría, y vemos ese yugo con toda nuestra alma, con todo el fervor de nuestro corazón. De modo que llegaremos aquí, hermanos, al descanso para nuestras almas y alcanzaremos luego los bienes venideros, que por la gracia de amor y amor de nuestro Señor Jesucristo, a Él pues sea la gloria, hermanos, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos esta reflexión en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.